Hola alumnos y alumnas, en el video de hoy vamos a analizar qué son los recursos de las organizaciones y cómo obtienen esos recursos, que son las fuentes de financiar esos recursos, cómo son financiados todos esos recursos. Y por último vamos a relacionar los conceptos de recursos y fuentes con el patrimonio, con la igualdad contable básica de las organizaciones. Bueno, comenzamos. Voy a poner las filminas de la clase para ir explicándole los conceptos. Bien, en cuanto a los recursos, todas las organizaciones necesitan de elementos que le permitan efectuar actividades específicas y necesarias para poder cumplir su objetivo y que brinden a las organizaciones una estructura que les sirva de base para funcionar, para desarrollar sus actividades. Requieren inversiones, requieren recursos. Ahora vamos a ver qué características tienen que reunir para que sean considerados recursos. Todos los elementos que va a necesitar la empresa pueden denominarse globalmente como recursos. Luego vamos a poder distinguir entre cuáles son bienes, cuáles son derechos, bienes materiales, inmateriales, recursos humanos. Hay una diferente gama de recursos y de sus clasificaciones. Como las características, vamos a comenzar con los recursos primeros tienen que ser cuantificables. Eso quiere decir que puedan ser medidos económicamente a través de una moneda de cuenta. O sea, la moneda de cuenta sería hoy el peso argentino, que lo podamos medir, que le podamos dar un valor. Otra característica, que sea de libre utilización, o sea, que la empresa esté en condiciones, que tenga libertad de poder valerse de ese recurso o de ese bien para la consecución de sus metas y de sus objetivos. Si yo tengo un recurso, pero no tengo la libertad de su utilización, medio como que no puedo contar con ese recurso. No es mío, no lo puedo manejar. Que sea a fin de la actividad y sirva para el objetivo del ente. Que guarde una relación con mi objetivo y con mi actividad principal. Si yo tengo una empresa que vende helados y tengo algún producto o algún recurso, algo que yo considero como recurso, pero que no guarda ninguna relación con mi negocio, no lo puedo considerar como un recurso que sirva para mi negocio. O sea, que yo lo pueda contar como que forme parte de mi patrimonio. Seguimos, estos recursos tienen que ser escasos. O sea, para que tenga un valor este recurso, tiene que ser escaso en la economía real, o sea, en el mercado. Si es algo que fácilmente se puede conseguir y sin valor, que sea gratis, no puede ser considerado un recurso. Que sea fungible. Fungible quiere decir que sea susceptible de ser permutado por otro o por otras cosas. Al yo poder permutarlo, quiere decir que tiene valor. Yo lo puedo permutar por otro o lo puedo intercambiar por dinero, ahí es donde se generaría la compra-venta. Y que sean factibles es que exista la posibilidad de que se pueda acceder a ellos, que sean útiles y que sean accesibles. Que yo pueda considerar un recurso que sea imposible de acceder, no es un recurso que cuento en mi organización. La medición de estos recursos es uno de los problemas básicos de la contabilidad, es poder analizar cómo los voy a reconocer y qué medición, qué cuantificación les voy a dar, es uno de los desafíos que hoy tiene la contabilidad. Seguimos con la clasificación que podemos dar de estos recursos, que esta clasificación nos va a ir ayudando a entender cómo funcionan y cómo se mueven en la contabilidad, de una manera de reconocer. La primera clasificación habla de cómo nos vamos a clasificar en función de sus características físicas. Esta es la clasificación más básica, tangibles o intangibles. Los tangibles es todo lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, todo lo corpóreo que tiene forma. Por excelencia son las máquinas, los muebles, las mercaderías, las herramientas que tiene la empresa, los edificios. E intangibles, la empresa también puede tener recursos que sean intangibles, que no los puedan ver, que no los puedo tocar, que son, por ejemplo, las cuentas a cobrar, los derechos que yo tengo de cobro para con mis clientes. Esos son recursos, es algo que me va a generar a mí una posibilidad de obtener un dinero más adelante cuando yo lo cobre, pero ese derecho al cobro
es un recurso intangible. La siguiente clasificación habla de en función de la permanencia dentro del ente, dentro del patrimonio del ente, que puede ser de rápida movilidad o de movilidad lenta. En cuanto a los primeros, podemos decir que son los que tienen un grado alto de intercambio, de permutabilidad entre sí o por otros, que son los conceptos como dinero, cuentas a cobrar, mercadería, todos son conceptos que tienen una rotación continua. Las empresas compran productos para poder revenderlos, entonces esa mercadería entra al patrimonio y se vende. El dinero de la cobranza ingresa, pero después egresa para pagarle a los proveedores. Son recursos que tienen una rápida movilidad. Los siguientes son de movilidad lenta. Permanecen por más tiempo en el ente, se utilizan para que el ente pueda operar, en general forman parte de la estructura del ente, el primer concepto de cuando hablamos de recursos que sirven para su estructura, para su funcionamiento. Como son las maquinarias, los inmuebles, normalmente no sufren transformaciones ni permutaciones rápidas. Si la empresa tiene un inmueble, es un recurso y va a ser de movilidad lenta. Yo el inmueble donde tengo mis oficinas administrativas o mi salón de ventas, mi objetivo es que sea la estructura de mi negocio y yo no lo voy a vender en forma rápida. Por eso se le llama de movilidad lenta y está por un tiempo prolongado dentro del patrimonio del ente. Otra clasificación es en función de su propiedad. Nosotros podemos tener recursos propios o de terceros. Ahora, cuando son propios, como son del ente, van a ser de libre utilización y disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos propios es en los que el ente tiene libre utilización de los mismos y además también tiene libre disponibilidad, o sea que los puede vender, puede transformarlos, puede consumirlos, dividirlos, comercializarlos. Es lo que se denomina la inversión del ente y su aplicación en los diferentes recursos. Es todo lo que tenga el ente en sus recursos propios y puede hacer lo que quiera. Y los otros recursos son ya de terceros, en los cuales no hay una libre disponibilidad. Los puede utilizar, es un recurso, pero no hay libre disponibilidad. Es decir, son de propiedad de terceros, son ajenos al ente, pero este ente se vale de ellos, o sea, los utiliza en sus procesos económicos. No tiene libre disponibilidad, eso es que no lo puede comercializar, no lo puede vender, porque no son de la organización. Ejemplos pueden ser los inmuebles recibidos en alquiler. Una organización, un ente puede estar funcionando en un inmueble, pero es un recurso de terceros. Yo lo utilizo, pero no tengo disposiciones que no puedo venderlo, porque no es mío. Los recursos humanos también, los recursos humanos, la empresa los utiliza, que también les paga por su trabajo, lo cual no hay libre disposición de las personas. Ahora nos vamos al concepto de fuentes. Recursos dijimos que es todo lo que necesita el ente, pero dentro del patrimonio del ente no están solo los recursos, sino que dentro del patrimonio del ente también nos vamos a encontrar con las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son las fuentes de financiación por la cual la empresa se hace de esos recursos. O sea, ¿cuál es el origen de esos recursos? Y la primera gran clasificación es que tenemos fuentes propias, o sea, fuentes de financiación propia que va a tener la organización, o fuentes de financiación de terceros. A las propias se les llama fuentes permanentes y a las de terceros fuentes transitorias. Vamos a comenzar con las fuentes permanentes y las fuentes propias. Por excelencia son, las fuentes de financiamiento propias son las que realizan todos los socios cuando nace la empresa o también cuando quieren capitalizar, cuando quieren invertir más dinero en la empresa. Son los aportes realizados por los propietarios del ente. Y también los resultados que genera la empresa, o sea, la reinvención de superávit. Superávit es cuando hay una ganancia, obtenidos en el desarrollo de la propia actividad que realiza el ente. Por eso se le llaman propias. ¿Por qué también
se les da el adjetivo de que sean permanentes, porque estas fuentes de financiación, en general, están en la empresa para mantenerse un largo periodo de tiempo. Cuando yo aporto un dinero o una especie o un bien en una empresa, no lo hago con fines especulativos en poco tiempo o para que rápidamente cambiarlo o permutarlo, sino como es propio de la empresa, por eso se le llaman fuentes permanentes, porque van a permanecer en el patrimonio por un periodo largo de tiempo. Y las fuentes transitorias o de terceros, los recursos, la empresa los va a tener por lo que aportaron los socios, y también hay fuentes de financiación de terceros, que pueden ser de terceros que la empresa va a buscar, o también de otras deudas, de otros pasivos. En general, ahora vamos a hablar del término deudas de terceros. Entonces, y se le llama transitorias porque son deudas que están cambiando constantemente. Podemos tener deudas comerciales, deudas fiscales, deudas laborales, deudas bancarias. Entonces, y esas deudas ingresan al patrimonio de la empresa para financiar algún recurso, después vamos a ver si es algún recurso específico, o para cualquier recurso que es lo que decida el ente, lo que decida la organización. Y luego se cancela la deuda y va a generar otra deuda. Por eso se le llaman transitorias. No están un tiempo prolongado dentro del patrimonio. Bien, las transitorias o las fuentes de tercero son obligaciones que se contraen y se cancelan en periodos reducidos, normalmente para la adquisición de mercaderías. Estas son las deudas comerciales. Todo ente económico está requiriendo la obtención de fondos, está pidiendo la obtención de fondos para, o sea, para con los bancos, con las instituciones financieras. En este caso existe el compromiso de la organización de reintegrar y de pagar, o sea, devolver estas prestaciones recibidas. Y estas fuentes de terceros se clasifican en fuentes de terceros por prestación o fuentes de terceros por contraprestación. ¿En qué se distinguen? Acá dice, en la filmina, la decisión de financiación es independiente de la decisión de inversión. Cuando hablamos de financiación, son las fuentes de financiación. Y la decisión de inversión va a ser qué recurso va a incorporar la empresa con esa plata que nos dio el banco. ¿Y por qué dice independiente? En este caso, en esta clasificación de terceros por prestación, quiere decir que la deuda bancaria, o sea, el dinero que nos da el banco, la empresa lo va a poder utilizar en cualquier tipo de inversión. Ella puede elegir qué recurso va a incorporar. Por ejemplo, puede ser para comprar mercadería, para comprar un inmueble, para cubrir un faltante de dinero, para cubrir un cheque muy importante que fue pagado, para tratar de comprar una marca, una patente. O sea, la decisión de inversión es independiente de la de financiación. El banco no me obliga a que, como él me prestó la plata, yo solo lo puedo usar para comprar mercadería, sino que la organización tiene independencia en qué puede invertir ese dinero. La siguiente clasificación, que dice de terceros por contraprestación, acá es el caso contrario, en el cual la decisión de inversión, es decir, esa deuda, ese dinero que yo voy a tener, solo lo voy a poder invertir o voy a poder adquirir un recurso y solo ese. Y en general están atados, están fuertemente relacionados. Voy a dar el ejemplo de los créditos de proveedores. Yo cuando compro a un proveedor y lo compro en forma financiada, ese proveedor me va a vender la mercadería y yo le voy a pagar en 30, 60 días. Ahí nace un pasivo, es una fuente de financiación de terceros. Yo a mi proveedor le voy a pagar en un plazo estipulado. Ahí tengo una fuente de financiación de terceros. ¿Quién es el tercero? El proveedor. Y la contraprestación es la mercadería. Fíjense que la decisión de inversión y de financiación están relacionadas, están atadas. Yo no puedo con ese dinero ir a comprar un inmueble, sino que yo adquirí mercadería. Es lo que me dio el proveedor
y me financia a 30, 60 días. Yo ya tengo el recurso, estoy contando con mis recursos, que son las mercaderías. Y la contraprestación es esa, la adquisición de mercaderías. ¿Con qué? Con mi fuente de financiación de proveedores, fuente de financiación de terceros. Ahora que ya explicamos un poco lo que son los recursos y lo que son las fuentes, vamos a empezar a relacionarlos un poco con la terminología contable. Todos los recursos del ente, absolutamente todos los materiales e inmateriales, ya vimos las fuentes de financiamiento, son permanentes o transitorias, todos los recursos van a ser igual a mis fuentes propias y mis fuentes de terceros. O sea, todos los recursos, todo el activo, todos los instrumentos que tiene la empresa para funcionar, de alguna manera están financiados por fuente propia o fuente de terceros. Cada organización va a tener su proporción. Según a lo que se dedique, se verá cuál es la proporción óptima. Entonces, todos los recursos son iguales a las fuentes. Después vemos cuánto hay de propias y cuánto de fuentes de terceros. Y en términos contables podemos decir que todos los recursos, a partir de ahora le vamos a llamar activo. Y a las fuentes, el patrimonio neto son fuentes de financiamiento propias, que son los aportes de los propietarios del ente y la reinversión de utilidades de la empresa. Y el pasivo, o sea, son mis deudas con terceros. O sea, las fuentes las vamos a abrir en patrimonio neto y pasivo. Y acá tenemos la primera igualdad básica de la contabilidad, que es el activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Ahora lo esquematizamos en lo que se llama la igualdad contable básica. El patrimonio del ente va a ser todo. Es el conjunto de recursos y el conjunto de fuentes. Fuentes de financiamiento de terceros y fuentes de financiamiento propias. Esto es en términos contables. Y en los primeros conceptos que hablamos, todos los recursos son el activo y tenemos que ver cómo están financiados estos recursos. En este caso va a estar financiado por fuentes de terceros y el financiamiento propio es por aportes de los propietarios más el resultado de las operaciones, que es las utilidades cuando se vuelven a reinvertir. Entonces siempre el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Esta es la igualdad contable básica, que es que el patrimonio siempre está compuesto de esta manera. Constantemente las organizaciones, cuando empiezan a funcionar, cuando empieza a girar y activarse el ciclo operativo, que ya hay un resumen subido a Moodle al respecto, constantemente empieza a cambiar y a mutar este patrimonio, porque se venden mercaderías en efectivo, cada vez que yo vendo tengo una ganancia, se lo vendo a un proveedor, un banco me da un préstamo. ¿Bien? Todo eso se empieza a funcionar, pero siempre la igualdad se mantiene. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y ahora, con un mayor grado de detalle, vamos a ver qué nos podemos encontrar dentro de los componentes del patrimonio. ¿Cuáles son los principales elementos de la información contable? En cuanto al activo, esto es un detalle, sino para ir familiarizándonos con los elementos que nos podemos encontrar. Como recursos tenemos dinero en efectivo, todas las inversiones que haga la empresa, derechos al cobro, son las cuentas a cobrar, mercaderías de reventa, bienes de uso que son los inmuebles, maquinarias, computadoras, las sillas, todos los rodados, todos los vehículos que yo tengo afectados al funcionamiento de mi empresa. Los activos intangibles, si yo inventé algún producto, tengo alguna marca, eso es un recurso intangible. Y en el pasivo voy a tener todas mis deudas comerciales, bancarias, etc. Y en el patrimonio neto, que recuerden son las fuentes de financiamiento propias, vamos a encontrar todo el capital aportado por todos los socios que comparten ese interés común para desarrollar una actividad y los resultados acumulados. Esto es todo lo que fue generando la empresa. Pueden ser resultados positivos o resultados negativos, pero todos los resultados acumulados forman parte del patrimonio, porque es financiamiento propio. Siempre recuerden que en todo momento, en cada operación contable,
el patrimonio, que es todo este conjunto, va cambiando de manera cuantitativa y cualitativa. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la igualdad contable básica de recurso igual a fuente, es decir, activo igual a pasivo más patrimonio neto, se mantiene siempre en todo momento. Por el video de hoy hemos terminado. Muchas gracias.